predicado el Evangelio, el mensaje del Evangelio, que es lo que, como yo le dije al principio, que es lo que importa, que es lo que importa, es lo que importa es ello, más no el que da el mensaje. El mensaje, por supuesto, es Cristo, no es el que da el mensaje, sino lo que importa es la enseñanza, y ese mensaje es bien claro, ¿no? Lo entendemos que fue la muerte de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. Lo dice el apóstol Pablo también conforme a las Escrituras en Hechos 15. Él fue sepultado, y a la vez él resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ese es el mensaje en sí del Evangelio: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo en este sermón de Pedro este primer mensaje que fue predicado en el Evangelio. Jesús les había encargado, nuestro Señor Jesucristo les había encargado que ellos que tenían que ser testigos. Les dio ese mandamiento: sean testigos, es decir, que den testimonio precisamente de este Evangelio, den testimonio de su vida, de su muerte, de su resurrección, que den testimonio. Ellos habían sido testigos de su vida, de su muerte y su resurrección. Pues ellos ahora tenían que testificar. Y precisamente está testificando en Jerusalén. Ellos están cumpliendo este mandamiento de ser testigos, de ser apóstoles, de ser testigos de Jesucristo, de su ministerio, hasta el día en que fue recibido arriba en palabras de Lucas. Y en Hechos 2:37, vamos a compartir un ratito. A ver, aquí lo vamos a ver. Vean ustedes, ahí tenemos, ustedes pueden leerlo. Dice: al oír esto, en el 37 al 41, dice: al oír esto se compungieron de corazón, se entristecieron profundamente, o se conmovieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, daba testimonio, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 47, nos pasamos hasta el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. A ver. Ahí está. Dice, vean ustedes el 37, ¿no? Dice, y aunque le hemos leído, otra vez dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes en la clase pasada hemos escuchado que como Pedro, poniéndose en pie, había quienes estaban, cuestionando que ellos no estaban ecuánimes, que estaban en todo caso borrachos o mareados, y él se pone de pie y dice: esto que está pasando aquí, que ustedes están viendo, esto fue profetizado por el profeta Joel. Él decía el profeta Joel decía que en los postreros tiempos Dios iba a derramar de su espíritu. Eso es lo que ustedes están viendo ahora, eso es lo que ha pasado, ha sido derramado el Espíritu Santo. Y después da testimonio, no solamente con palabras del profeta, sino con mostrando las palabras de David, salmos de David, hablando de que David era un profeta,
David era un profeta y que cuando él decía que su cuerpo no se iba a descomponer, ni iba a ir al lugar de los muertos, al Hades, entonces no estaba hablando de él, porque ellos no estaba hablando de él porque, bueno, Pedro podía llevarlos a ellos y mostrarles a ellos la la tumba de David, y no solamente la tumba, porque son osarios, normalmente son osarios donde se guardan los huesos, los restos, podían ver. Yo les decía la vez pasada de que hasta el día de hoy se puede mostrar, por lo menos, se puede mostrar una tumba, la tumba de David o una similar a David. No se sabe, pero ahí está guardada la forma como eran enterrados, y pues él está hablando que David no está hablando de él cuando él decía que su carne no se iba a descomponer, ni que su alma iba a quedar en el Seol. No estaba hablando él, sino estaba hablando del Mesías, y ese Mesías era Cristo. A las finales ellos no solamente eso, lo responsabiliza y le dice: ustedes mataron a Cristo, ustedes lo mataron al Mesías, al esperado por miles de años, al que hemos estado esperando, ustedes lo mataron. Entonces, ahí viene al escuchar, como dice bien esto, dice que ellos se entristecieron, hubo una tristeza profunda de corazón, y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, algo interesante que quizás vale la pena, he estado pensando en algunas reflexiones, tómenlas si gustan, si ustedes gustan, tómenla como, no como palabras de la Biblia, pero por lo menos son reflexiones que he estado haciendo un poquito. Ayer estuve haciendo algunas reflexiones o anoche sobre esto. Cuando dice al oír de esto, él no está diciendo, esto sí no es mío, por si acaso, eso está en algunos estudios, cuando el espíritu él no está diciendo que el Espíritu Santo operó primero directamente sobre ellos y después de esto se compungieron de corazón. Es decir, eso es lo que no está diciendo en ningún momento. Dice, el texto no está diciendo ellos, cuando el Espíritu operó directamente sobre el corazón de ellos, perdón, sobre ellos se compungieron o se entristecieron de corazón. Es decir, no está diciendo en ningún momento. Primero dice que al oír esto ellos se compungieron recién de corazón. Dice, se compungieron de corazón. Ahora, ustedes pueden ver ahí, es interesante esta palabra katunosomai, que es una palabra que es, como dice ahí, que es la única vez que realmente se menciona en el Nuevo Testamento esta palabra. Es la única vez que se toca esta palabra katusomai. Pero en realidad cuando pongo Salmo 109, 16, es comparable a Salmo 119, 16. Cuando ustedes van a Salmo 119, 109, 16, ustedes van a encontrar bajo otro contexto que dice al quebrantado, como dice ahí, al quebrantado de corazón. Es muy similar esta expresión: se compungieron de corazón, quebrantado de corazón, a pesar de que hay una sola vez ahí que se menciona en el Nuevo Testamento. Ahora, la reflexión que yo le decía es que pensaba, ¿no? Pensaba de que por qué estaban compungidos de corazón. Y aquí viene una reflexión, porque a veces es duro compungirse de corazón. No todos se compungen de corazón, no todos se compungen de corazón o se quebrantan de corazón cuando escuchan el Evangelio, pero yo puse ahí Hebreos 4:12 porque pensaba precisamente que este era el trabajo de la palabra de Dios. El hermano en su oración el hermano Carlos hacía precisamente una observación acerca del trabajo que hace la palabra de Dios en el corazón, coincidentemente. Entonces, el quebrantado de corazón, el trabajo, bueno, ustedes bien saben que en Hebreos habla que es espada, ¿no? Que es la espada, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y dice,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es una gran verdad. Si ustedes leen la palabra de Dios, hermanos, continuamente leen la palabra de Dios, oran teniendo presente la palabra también de Dios, ustedes van a descubrir que la palabra de Dios en verdad es como una espada. Penetra los pensamientos, las intenciones del corazón. En otras palabras, te revela la palabra de Dios, te contrasta. Cuando uno conscientemente lee la palabra de Dios buscando vida, la vida de Dios, uno entiende que la palabra de Dios está penetrando en uno y está descubriendo de una forma sencilla las áreas de nuestra vida que están mal, que no nos habíamos dado cuenta. De igual manera, en Efesios puse Efesios 6:7 porque, bueno, ahí en Efesios 6:7 nos dice que es la espada, pues, que la palabra de Dios es la espada, la espada del Espíritu Santo. Y creo que eso es lo que estaba pasando en ellos. La palabra de Dios había penetrado en sus corazones al punto de causarles un dolor profundo, para que ellos se pregunten, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa es una pregunta, hermanos, también en esto también reflexionaba, es una pregunta muy importante porque también, valga la redundancia, me pregunto, nosotros ante escuchar el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio de Dios, lo escuchamos, nos lo predican, o lo leemos, en realidad nosotros, y escuchamos esta narrativa, esta narración, en verdad nosotros después de escuchar la narración, preguntaremos nosotros qué haremos. Preguntamos nosotros qué haremos. Esa es una buena reflexión, porque, porque como le dije al principio, no, yo no pienso que lo hagamos. De repente que hagamos esta pregunta, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Por lo menos, soy honesto, en mi experiencia no fue así. Lo reflexiono como la palabra de Dios, como espada que va penetrando en nuestros corazones, lo reflexiono ahora, pero esto no fue así. Porque la pregunta es cómo alguien, Dios, por supuesto, cómo alguien puede planificar y predecir nuestra maldad. Cómo alguien puede saber adelantarse a la maldad de nuestro corazón, a la maldad de nuestra vida, y de esa manera atreverse, voy a decir perdón entre comillas, con el perdón de Dios, atreverse a afectar nuestro libre albedrío. Esto choca. Y en nuestros tiempos es mucho más difícil, amados hermanos. En nuestros tiempos, en un tiempo de una cultura positivista, me refiero a una cultura basada en el empirismo, en la prueba de los sentidos, voy a decirlo de esa manera, en los sentidos y en el racionalismo, en el razonamiento, es muy difícil considerar esto. Estamos, hermanos, sin darnos cuenta, nosotros mismos vamos destruyendo sin darnos cuenta, el mundo ha ido destruyendo, nuestro mundo ha ido destruyendo el cristianismo. Algunos, no voy a mencionar el país, pero algunos me decían, era un país muy católico, un hermano me decía un país muy católico, pero los templos están vacíos, sean católicos o sean cristianos, están vacíos. Hay muy pocos en ciudades no sé, 10, 20 millones de habitantes, quedan pocos cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, el mismo cristianismo, el mismo mundo cristiano, por no darse cuenta de estas cosas, hemos nosotros metido estas doctrinas, estas enseñanzas, como bien también leí el hermano Carlos, ¿no? Acerca de doctrinas, de demonios, de doctrinas extrañas en su lectura que hizo. Metemos estas doctrinas y a las finales, hermanos, hemos ido poco a poco destruyendo los fundamentos del cristianismo y de nuestra fe en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y le decía, y les puse ese texto porque dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos
inicuos crucificándole. Es decir, el determinado consejo. Dios anticipado, Él se anticipó, planificó y predijo y dijo y sabía cuál era el futuro de nuestro corazón, el futuro de nuestra maldad. Y por supuesto, eso nos afecta, sin darnos cuenta, nos afecta precisamente nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Entonces, fíjense ustedes, interesante porque si nos ponemos en contraste con estos varones, con estos hombres y mujeres que estaban que escucharon esta enseñanza, es decir, los judíos que escucharon esta enseñanza, ellos no tuvieron problemas con esta cuestión, no se hicieron estas preguntas, así como nosotros nos lo podemos hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque Pedro había dicho precisamente eso, había sido algo que Dios lo había determinado, algo que era con el conocimiento de Dios, como bien lo dice este versículo 23. Pero los que estaban escuchando, los judíos que estaban escuchando, entendieron de que esta confesión no aliviaba sus sentimientos de culpa. Porque es posible que, en el caso, yo pienso por mí mismo, es posible que en algún momento hubo un sentimiento, aunque no pensamiento, un sentimiento de que pues yo no tenía ningún tipo de culpa. Porque esto fue anticipado, conocimiento de Dios. Yo no tengo ninguna culpa, como a veces escucho acerca de Judas, ¿qué culpa tiene Judas? Dice, lo escogieron precisamente para que él traicionara a Jesús, porque fue con el conocimiento de Dios. Bueno, la palabra de Dios solamente de Judas jamás dice que es hijo de Dios, dice hijo de perdición. Eso también es para reflexión. Pero aquí lo que tenemos que pensar de que esta multitud en ningún momento alivió esa tristeza de haber matado, de haber hecho crucificar, o por lo menos haber gritado crucifíquenle y haber apoyado la crucifixión de Jesús. Entonces, quizás teniendo presente lo que había pasado Jesús, Jesús soportó la muerte, el dolor y el sufrimiento de la manera que la mente humana no puede comprender. No hay comprensión para esto, ¿no? Y no solamente eso, el sufrimiento, la muerte, el quebrantamiento, el quebrantamiento fue mayor de lo que cualquier corazón pudiera soportar. Creo que ellos lo entendieron. Creo que ellos entendieron bien claro el mensaje, porque si los hubiera aliviado a ellos los hubiera aliviado que fue con el consentimiento de Dios, con anticipado conocimiento de Dios, Pedro no habría contestado a la pregunta ¿qué haremos? Porque Pedro responde a la pregunta ¿qué haremos? O sea, Pedro les hubiera dicho, no se preocupen, no pasa nada, no se preocupen, no pasa nada, no fueron ustedes culpables, Dios lo había previsto. Y ustedes no tenían nada que hacer, ustedes no tenían ninguna alternativa. ¿Qué alternativa les quedaba a ustedes? Eso podría haber dicho Pedro. Pero sí ellos tenían salida, ellos sí tenían alternativa. Entonces, este es algo muy importante a esta pregunta. Veamos entonces aquí la siguiente. Entonces, ahí está la respuesta de Pedro. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Fue la respuesta de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, o sea, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos los tiempos, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciéndose, salvo de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron, dice aquel día, bautizados y se añadieron como 3.000 personas. He leído estos textos para entender por qué pues, se está poniendo ahí obedeciendo a Cristo. Y por supuesto, ustedes pueden ver ahí, ustedes pueden ver el mensaje del Evangelio en esa figura muy interesante, porque ustedes pueden ver a Cristo crucificado arriba en la imagen, y abajo hay una figurita que dice en las aguas del bautismo crucificado con él. También pueden ustedes ver la tumba donde estuvo Jesús, la figura de la tumba donde estuvo Jesús, y abajo una figura también que dice sepultado con él en las aguas del bautismo, y la persona saliendo del bautismo y arriba Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en lo que nos habla Romanos capítulo 6 del 3 al 6 y Primera de Corintios también capítulo 15, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que significa evangelio, buenas nuevas. Estas son las buenas noticias. Entonces, ellos en realidad lo que estaban viendo es que en sí había respuesta, porque había esperanza para perdón del pecado de haber crucificado a Cristo, el Mesías. No solamente ese pecado, es más, porque cuando Pedro está hablando acá, no dice pecado en forma singular, sino dice perdón de los pecados. O sea, más allá de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, el hecho de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo era para perdonar todos los pecados, o sea, no todos los pecados que ellos habían tenido hasta el momento, y, y la gracia de Dios pues era para la gracia de Dios no era para unos cuantos pecados, para un pecado, sino para todos los pecados de su vida. Y vean ustedes, aquí voy a mencionar, acá ustedes pueden ver, interesante, esto vamos a verlo después, ¿ya? Esto vamos a verlo después. Aquí ustedes pueden ver vamos a decir, cuatro partes básicas del Evangelio. Primero nos está diciendo arrepentimiento. Después, la otra parte es bautizarse, bautismo. El otro es perdón de los pecados, para perdón de los pecados. Y lo otro nos dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Explicamos la semana pasada la palabra arrepentimiento, y yo les había dicho que es una palabra que es metanoeo en el griego. ¿Por qué lo mencionamos? Porque tiene la palabra arrepentimiento en castellano tiene otra connotación, ¿no? Si van al diccionario, pero en la connotación bíblica literalmente es dar vuelta al camino. Dar vuelta al camino, y es, de otra manera, también es cambiar la forma de pensar, cambiar la manera de pensar, literalmente es cambiar nuestra actitud hacia. Entonces, y aplicar a nosotros significa, no literalmente, significa cambiar nuestra manera de pensar en todo caso en lo que corresponde al pecado. Y precisamente, previamente o lo que da previamente tener conciencia de esto, es que, como habíamos explicado, produce tristeza para arrepentimiento. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, nos explica acerca de dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que dice que es del mundo, una tristeza que es del diablo, dice, y una tristeza que es de Dios. Yo digo del diablo, no sé si literalmente dice del mundo, una tristeza del mundo y una tristeza que viene de Dios. Una tristeza del mundo que no trae un cambio, Una tristeza que viene de Dios, una tristeza que produce un dar vuelta al camino, una toma de decisión, digamos, una toma de decisión. Eso es lo que nos habla en 2 de Corintios capítulo 7, ustedes búsquenlo y van a encontrar esto, y el apóstol Pablo es más claro, da ciertos detalles
porque dice que ellos, ahí dice que ellos se compungieron nuevamente. De corazón es que ellos estaban tristes por lo que habían hecho, pero aún así Pedro les dice, les da la opción de que ellos se arrepientan, arrepentimiento. Entonces, eh, eh, y vemos esto de bautizarse, también hemos visto, la palabra literalmente bautizarse significa, la palabra bautizarse significa sumergirse, literalmente ser sumergido, eso significa bautismo. Ser bautizado significa ser sumergido en agua. Eso es lo que también explicamos acerca de esta palabra. Y por supuesto, los que estaban escuchando, ellos estaban familiarizados con los lavamientos de agua. Ellos estaban, todos los días ellos se sumergían en las aguas. Aquí, aunque más adelante lo voy a tocar, ustedes pueden ver, más adelante lo voy a mencionar, de repente nos va a dar tiempo. Ustedes pueden ver ahí en la actualidad, estos son lo que, hay cientos de bautisterios que hay en Jerusalén. Hay más descubrimientos. A la mano izquierda hay una imagen donde hay unos turistas mirando, porque ahí han encontrado al pie prácticamente del templo, muy cerca ahí incluso del aposento alto del templo, cantidades de bautisterios, porque ellos tenían la práctica de sumergirse muchas veces en el agua. En las fiestas eran miles de personas, por lo tanto necesitaban miles de bautisterios y mucha gente sumergiendo a otros en las aguas, o sea, por supuesto, descendientes posiblemente de la tribu de Leví, pero esto lo hacían como para una pureza de acuerdo a la ley, o por lo menos para estar limpios conforme a la ley. Entonces había una serie de lavamientos, abluciones, etcétera. Entonces eso les quise mostrar esta imagen, porque a veces tenemos la idea de que dónde fueron bautizados, ¿no? En el río, fueron hasta el río Jordán, en verdad en el río Jordán fueron bautizados esta multitud, no necesitaban ir al río Jordán, estaban ahí cerquita, porque como les digo, en este momento hay cientos, pero ahí ustedes pueden ver el tipo de, ahí está agua de lluvia, etcétera, las aguas que las llevaban hasta ahí. Entonces, ellos tenían, quizás aquí lo que quiero destacar es la conexión. Vamos a dejar este comentario un poquito, pero vamos, para no alejarnos, la conexión con el nombre de Jesucristo, porque tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro conecta este nombre de Jesús? Para decir que no era en el nombre del Padre, del Padre y del Espíritu Santo y solamente en el nombre de Jesús. No, eso no fue la intención, porque tenemos otros textos, varios textos donde dice que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A lo largo del libro de Hechos lo vamos a ver. Hay en varias ocasiones. No lo estaba diciendo, sino porque el nombre significaba todo lo que el nombre era, o todo lo que significaba el que portaba o el que tenía ese nombre. Es decir, en este caso el poder de Jesús, su poder, su persona de él, y literalmente tenían, como dice ahí, tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, porque eso significaba que aceptaban a Jesucristo como Señor. Precisamente cuando vamos a bautizar, sumergir en las aguas, sumergimos en las aguas del bautismo, es una de las preguntas que se les hace acerca de aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador de su vida. Entonces, en el nombre de Jesucristo, indica que ellos estaban reconociendo su fe en Jesús antes de ser incluso sumergidos. Y ¿se acuerdan ustedes? La clase pasada habíamos dicho que el apóstol Pedro utiliza la profecía de Joel, que donde dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él había hecho una conexión con el sermón, el mensaje que iba a dar, la siguiente enseñanza,
y que estaba en el versículo 21 para el 22, pero sobre todo estaba haciendo una conexión con el fondo, con todo el fondo, con todo el sermón y especialmente en Hechos 38 y 38, 37, 38 y 39. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, la conexión que estaba haciendo el apóstol Pedro en Joel, eso de todo aquel que invocar el nombre del Señor, la respuesta, invocar el nombre del Señor, es precisamente creer, arrepentirse y ser bautizado. Ahora, también encontramos nosotros no solamente una conexión con el nombre de Jesús, sino encontramos una conexión con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos explicado en esta imagen, esa conexión que yo le dije en Romanos capítulo 6 del 3:6, que nos dice que que somos bautizados juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Que somos sepultados, que somos sepultados con Él en las aguas del bautismo y que somos resucitados con Él cuando salimos de las aguas del bautismo. Lean por favor Romanos capítulo 6 del 3 al 6 y si pueden del 1 al 6 sería interesante, ¿no? Sería interesante. También no solamente una conexión con la muerte, también le hemos explicado acerca de la limpieza. Era una simbología de limpieza aunque en el Antiguo Testamento era una práctica que ellos lo hacían continuamente, casi a diario se estaban sumergiendo en las aguas del bautismo para una limpieza diaria espiritual. Pero si ustedes quieren, vayan a Primera de Pedro, capítulo 3, 21, donde dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva no quitando las inmundicias. Lean ustedes, por favor, Primera de Pedro 3, 21, y también ustedes pueden leer en Primera de Corintios capítulo 6, especialmente el versículo 11. Sería interesante, hermanos, que lo lean para que ustedes puedan ver ustedes el hecho del bautismo conectado o enlazado con la limpieza, no ceremonial. ¿Por qué no ceremonial, amados hermanos? Porque es la única vez. El bautismo, según Efesios capítulo 4, hay un solo bautismo. No hay dos bautismos ni hay tres bautismos. Hay un solo bautismo. Fíjense ustedes, para que se den cuenta de ustedes, imagínense ustedes todos los días sumergiéndose en las aguas del bautismo, todos los días, las personas que lleguen al templo previamente, incluso era un negocio, porque tenían que pagar este negocio, en el templo, a quienes sumergían en las aguas, porque era una práctica diaria de muchas personas. Imagínense ustedes que de repente aparece Juan el Bautista y comienzan a correrse la voz de que está bautizando en el río Jordán. Totalmente diferente, cambió. Ya no era un bautisterio en aguas limpias, bonitas. Hasta el día de hoy hay bautisterios muy modernos, hasta el día de hoy para los que van, para los que practican el judaísmo. Pero vean a Juan el Bautista bautizando en aguas, no son aguas cristalinas como a veces la vemos, con aguas un poco oscuras, un poco barrosas. Entonces, imagínense, así como Namán que le dice, tú quieres que, al profeta le dice, ¿quieres que me bautice en estas aguas cuando en mi tierra hay aguas limpias, transparentes? Namán el sirio. Entonces, el leproso en el Antiguo Testamento está esta historia. Entonces, vean ustedes bautizando a Jesús, bautizando en el río Jordán y siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, a diferencia de ellos. Por si acaso, hago un paréntesis, en ningún momento el Nuevo Testamento te dice de que hay que bautizarlos en el río, ni te dice que hay que bautizarlos en el bautisterio, porque no importa el lugar, no importa, lo que importa es la cantidad de agua. Después vamos a ver más detalles acerca de esto. Lo que importa es que haya agua para ser sumergido, como en el caso de Felipe con el eunuco, administrador de la reina de Candace. Entonces ustedes, que venía de Etiopía, entonces ustedes pueden ver de que lo importante es que alguien sea sumergido. La experiencia que yo tengo, yo les pregunto,
Normalmente, ¿dónde quieren ser sumergidos? ¿En un bautisterio? ¿Quieren ser sumergidos en un río, en una piscina? Bueno, porque lo que importa es precisamente que sean sumergidos. Eso es lo que implica bautismo. Ahora, cantidad de agua porque tienen que ser sumergidos totalmente, sumergidos. En ningún momento ustedes pueden ver de que con el bautismo implica rociamiento o salpicaduro, rociamiento de agua. En ningún momento la Biblia menciona eso. Ahora, también cuando yo les decía que es en el nombre de Jesucristo, quizás me estaba olvidando considerar cuando habla en el nombre de Jesucristo, la palabra es epi en el griego, que lo que está hablando de sobre, está hablando la autoridad de Jesús, por la autoridad de Jesús, en este caso de Jesús de Nazaret. Y por supuesto, el bautismo, hay muchos pasajes de la Biblia acerca del bautismo que nos pueden dar ideas, nos pueden confirmar lo que estoy hablando en este momento, que podemos complementar no solamente este texto de 2:38 de Hechos, sino Colosenses también capítulo 2, por favor vean versículo 11 y 12, también Pedro, que le acabo de hablar, primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, también nos va a reforzar esta idea. Ahora, tenemos nosotros aquí, estamos viendo la misma imagen también para perdón de los pecados, ¿no? Para perdón de los pecados. Aquí tenía esta imagen, esta imagen, pero vamos acá. Volvemos acá. Entonces, para perdón de los pecados. Aquí Pedro les estaba diciendo que ellos deberían ser bautizados, sumergidos para el perdón de los pecados. Entonces, y aquí hay un tema interesante, hermanos. Aquí hay un tema interesante que me gustaría mencionarles, quizás en una próxima lección valdría la pena mostrarles exclusivamente, dedicarnos un tiempo para esto de para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque aquí hay quienes argumentan que la palabra para significa debido a. Los que no bautizan, perdón, no siguen la Biblia, por decir que los que dicen que solamente se trata de aceptar al Señor en tu corazón y ya eres salvo, es decir, solamente de creer en Él, especialmente la reforma de Lutero. Lutero no es que, yo no pienso que Lutero pensaba así, pero en su Biblia a un costadito puso salvo solo por fe, hizo un apunte, él hizo un apunte, sola fe. Hasta he visto yo, existe por ahí el documento de la copia por lo menos la imagen de la Biblia, donde él hizo su apunte, sola fe, sola fide. Entonces, ¿qué pasa? De que hay quienes piensan de que pues solamente es suficiente decir aceptar a Jesucristo, que tampoco es bíblico, no existe esa palabra acepto a Jesucristo en mi corazón, ustedes pueden buscarla, no así porque como Señor, porque querramos o no querramos, la Biblia nos dice que es nuestro Señor. Quieran o no quieran, ahí doblaremos rodillas. A alguien no le puede gustar la presidenta, la presidenta, querramos o no querramos, nuestro presidente o presidenta, es nuestro presidente, no podemos decir no lo es. De igual manera, Jesús es el Señor y no existe la Biblia eso de aceptar en nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la justificación? Todo cambia con esta palabrita para. En nombre de Jesucristo porque para dice que lo que significa es debido al perdón de los pecados. O también otros argumentan que no es debido a, sino es porque han sido perdonados los pecados. Otros dicen que no es por qué, sino por cuenta de haber perdonado los pecados. Es decir, que Dios ya perdonó los pecados y como Él perdonó los pecados por creer, ahora a cuenta de haber perdonado esos pecados, que la persona es bautizada. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, los judíos que estaban escuchando este día de Pentecostés tenían que haber sido bautizados, tenían que haber sido bautizados porque ya habían recibido el perdón de sus pecados. Entonces, de esa manera se justifica el hecho de que las personas solamente sean salvos cuando aceptan al Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, hay muchas Biblias que atrás tienen el plan de salvación. La mía no tiene, pero hay muchas Biblias que tienen el plan de salvación. Yo he tenido varias versiones, varias de la Reina Valeria incluso,
Y en este plan de salvación dice ahí, que dice, haz esta oración del pecador. Yo acepto, yo, ¿cómo se llama? Confieso mis pecados y acepto a Jesucristo como Señor. Y ahí te dice, ya tú eres salvo, ya tú eres salvo. Ahora busca una iglesia a la cual tú puedas, ¿cómo se llama? Puedas aceptar, unos dicen aceptar la declaración de fe de la iglesia, otros dicen para que puedas ingresar a la iglesia, y bautízate para que puedas ingresar a la iglesia, a la denominación, perdón, a la iglesia, a la denominación, dice que tú desees, que tú quieras. Entonces, eso no dice la palabra de Dios en absoluto, no dice. Lo que tendríamos que, como digo, para que se entienda eso de modificar y poner debido a, indicaría de que ya los pecados fueron perdonados, y el bautismo sencillamente sería para confirmar hacer los pecados perdonados, y para ingresar a la denominación, cualquiera que sea. Entonces, en otras palabras, lo que Pedro estaría diciendo, le vamos a ir viendo ahí en el 38, lo que Pedro le puede estar diciendo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo debido al perdón de pecados. Podría tener sentido, hermanos, pero, pero la palabra ahí es eis, E-I-S. La palabra para en el original es eis, eis. Entonces, esa palabra significa precisamente eso, literalmente para, eis, eis. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, eis, es decir, para perdón de los pecados. Es una preposición, eis es una preposición, la preposición para en el griego, y aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, más de 1000 veces en el Nuevo Testamento. Si ustedes se van al léxico griego Taller, que es un léxico que lo utilizan casi todos, Taller, y si ustedes se van al léxico Nueva Concordancia de Strong, ahora ustedes la pueden buscar directamente en Google, en todo caso, y ustedes van a encontrar que esta es una preposición que nunca se va a traducir debido a. Nunca se va a traducir así. ¿Qué dice Taller? Taller dice así, en, hacia, entrada, en, denota dirección. Entonces, y podemos darnos cuenta que en realidad el griego, en la traducción del griego, yo tengo también versiones bajadas, por supuesto, en Google, que tal traducción, como en Hechos 2:36, miren, en Mateo 26:28, mejor así, Mateo 26:28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para, dice, remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Como decir para, es la estructura de este texto es igualito a 38. Para perdón de los pecados, como dice ahí, bautícese para perdón de los pecados. Y en este texto que le estoy diciendo, en ese texto de Mateo 26:28, dice: esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, si nosotros cambiamos la traducción, decimos que no, que está mal, porque ahí está eis, que está mal, que no es eis, que es debido a, que significa debido a. Entonces, ¿qué es lo que lo cambiaríamos? Cambiaríamos el texto de Mateo 26:28 y diría algo así: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada debido a la remisión de los pecados. La sangre derramada debido a la remisión de los pecados. Entonces, imagínense cómo cambia totalmente el sentido. Ahí, si ustedes se dan cuenta, si ustedes comparan las dos frases, tienen la misma estructura gramatical griega, y ustedes se van a dar cuenta ahí de que en realidad están usando antojadizamente esto de debido a, porque no encaja.
Imagínense ustedes, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada debido a la remisión, para la remisión de los pecados. Entonces, vamos a quedar por ahí, como ya le dije, vamos a quedar. Hay mucho, mucho más, hermanos, para hablar acerca de esta palabrita para y de esta posición. Hay mucho más, pero vamos a pasar al otro punto, a la promesa, a la promesa otro punto, que, que ahí dijo de la promesa del Espíritu, recibiréis el don del Espíritu Santo. Quizás solamente decirles, hermanos, porque hemos tratado este tema y lo volveremos a tratar posiblemente en estas mismas lecciones, un poco más profundamente, lo que nos está diciendo que el Espíritu Santo es para todos, hermanos. No era para unos cuantos. En Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo era totalmente para todos. Después en Hechos capítulo, vamos a ver en el día de Pentecostés para todos los judíos de todas las naciones, incluso prosélitos que estaban en la fiesta de Pentecostés. También vemos nosotros en el libro de Hechos que esta promesa del Espíritu Santo fue para samaritanos, para los samaritanos. Ahí en el día de Pentecostés dicen que eran samaritanos los que estaban ahí, incluso los apóstoles venían de Samaria. En el capítulo 10 nosotros vamos a ver el caso de Cornelio, un centurión romano que era gentil y que también ellos recibieron recibieron la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Los discípulos de Juan también, ¿no? Los discípulos de Juan miento, en el capítulo, los discípulos de Apolo, me estoy equivocando, los discípulos de Apolo en el capítulo 19, que no conocían ni siquiera idea tenían de lo que es el Espíritu Santo, y vemos que tuvo que llegar una pareja de esposos, Priscila y Aquila, para que le anunciaran el camino más correcto, y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibiendo para ellos también el Espíritu Santo. Y mucho más textos, Romanos capítulo 5, ustedes pueden buscar versículo 5 también, pueden encontrar eso en 1 Corintios, nos habla acerca de eso, 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 13, también lean 1 Corintios 12 y 13, y Tito capítulo 3 también, por favor, lean, y ahí vamos a tener que esta promesa del Espíritu Santo fue para todos. Y en otra oportunidad ampliaremos un poquito más la enseñanza. Entonces, vamos avanzando. Ya falta poquito, hermano, unos minutitos más. Hemos tocado lo del bautisterio. Aquí les expliqué acerca de las miles de personas que ese día de Pentecostés, así se explica cómo fueron bautizados una multitud, cómo fueron bautizados más de 3.000 personas, porque hay gente que dice que es imposible que fueran bautizados como 3.000 personas. Pues aquí está la prueba de que sí era posible. Y vemos nosotros aquí, por último, en el último, Hechos 2, 42 al 47, que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, entendemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en Cristo, perseverar en la doctrina de los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu de Dios, ellos recordaron todas las cosas que Jesús había dicho y hecho, y muchas cosas no alcanzaría libros para poder, dice la misma Biblia, nos los explica, podrían, ¿no? Una biblioteca, yo estoy usando mi palabra, no alcanzaría para contar y relatar todas las cosas que Jesús hizo. Es muy importante la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Me gustaría hablar más detalles acerca de esto, pero por el tiempo nos gana, pero solamente decirles algo. Quizás entendemos, si ustedes van a un diccionario, van a encontrar que doctrina, vamos a hablar de doctrina de un sistema, de enseñanza, un sistema de enseñanza. Bueno, se entiende que el Antiguo Testamento es una doctrina, hay todo un compendio, un sistema de normas, leyes, costumbres, etcétera,
etcétera, como doctrina, como la doctrina y sobre todo leyes, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero nosotros nos preguntamos, ¿el Nuevo Testamento en realidad es un sistema organizado de mandamientos? No, amados hermanos. Yo voy a decirles algo. La doctrina en el Nuevo Testamento es Cristo. Esa es nuestra doctrina, es Cristo. La doctrina, ellos perseveraban en Cristo, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No hay en el Nuevo Testamento para decirle, lean Tito y Timoteo, capítulos, van a encontrar ustedes en Tito y más en Timoteo van a encontrar que en plural doctrinas. Y va a encontrar en singular, y también la palabra haciendo contraste con doctrina en singular. Les doy esa tarea. Busquen cuando dice doctrinas. Cuando habla de doctrinas, dice de demonios, en plural. Cuando habla de doctrina, habla de una sola doctrina. Habla de una sola doctrina. En este decir, la doctrina de los apóstoles. No dice doctrinas o enseñanza de los apóstoles. Doctrinas en el Nuevo Testamento, vuelvo a repetir, Timoteo, es de demonios. Es decir, lo que nos quiere decir es que hay una sola doctrina. El apóstol Pablo decía, no que haya otro, en Gálatas decía, no que haya otro, sino lo que hay es que hay algunos que pervierten y que pervierten la doctrina de Cristo, que pervierten, es decir, que echan a perder la doctrina de Cristo. No hay otro, hay una sola doctrina. En la Biblia no hay más doctrinas. No nos engañemos, amados hermanos, porque a veces podemos estar pensando de que la Biblia nos muestra un montón de enseñanzas. No, hay una sola doctrina. El Nuevo Testamento es una sola doctrina, una sola enseñanza. Y ellos perseveraban precisamente en la doctrina de los apóstoles. Esto tiene muchas, hermanos, bendiciones para nuestra vida, hermanos, muchas bendiciones. Es increíble cuando uno comienza a entender el perseverar en la doctrina, lo importante que es para nuestra vida, porque en verdad tenemos un Dios real. Un Dios real. En la comunión unos con otros, comunión es ser una familia, ser una hermandad, amarnos, querernos, no odiarnos, no serrucharnos, como dice criollamente, el piso entre nosotros, no pensar mal de los otros, no hablar mal de los otros, es amarnos entre nosotros, comunión. La palabra es koinonía, tener una relación profunda, de un amor, en el amor de Dios. Es decir, no cualquier amor, un amor especial que en la Biblia se llama ágape, el amor de Dios. No es amor filial, filos, no es amor eros, no es amor tecnos, para los que les gusta la ciencia, no es amor tecnos, porque la Biblia también nos habla del amor tecnos, el amor eros, el amor, no es el amor filial, no es ese amor, es un amor ágape, es comunión, un amor que va mucho más allá del amor común que nosotros tenemos. En el partimiento del pan es la cena del Señor, amados hermanos. Cada primer día de la semana, Hechos 27, tenemos un ejemplo ahí de que cada primer día de la semana los cristianos se reunían para celebrar la cena del Señor. No la Biblia, y tenemos otros textos bíblicos, pero la Biblia no nos habla de que es una vez al mes. A mí me han invitado en una oportunidad, en una o dos oportunidades. Una oportunidad, bueno, me invitaron, hay que leer, pasan y hay que oler nada más, hay que olerla. No, hay que oler. No, yo no he ido, pero sí sé que te invitan, a veces te pasan invitando para la cena del Señor, que va a ser una vez al mes, la pasan oliendo. La pasan oliendo y no la comen porque eso pertenece a los 144,000 que están en el cielo, entonces solamente la huelen. Otros, yo me acuerdo, Pare de Sufrir, tenía una hermana que después creyó en el Evangelio, escuchó la palabra de Dios, que nos contaba de que tenía que pegar monedas o billetes en la copa, o sea, en Pare de Sufrir, hay que pegar dinero en la copa del vino, del fruto de la vid. Y también el pan, eso es falso, amados hermanos, es una mentira. Y lo que sí participé es donde me pasaron de fresa, yogur de fresa y un bizcocho. Y en otra oportunidad he participado en 2 o 3 oportunidades donde me han pasado vino, pero bueno, fuera vino, no es vino, hermano, es
un aguardiente de azúcar que ponen ahí que imita el vino, pero no es jugo de uva. Entonces, en las oraciones, eso no es. Partimiento del pan significa cada primer día de la semana, como dice exactamente, cada primer día, es un mandamiento, recordar a Jesús. En realidad, el partimiento del pan, hermanos, o la cena del Señor, en la Biblia es el Evangelio resumido de una forma tan inteligente, tan abreviada, hermanos, que yo me quedo sorprendido cómo toda la doctrina de Cristo puede estar resumida en ese pequeño acto que se llama Cena del Señor. Y también, bueno, ustedes no voy a hablar de las oraciones porque supongo que todos los días nosotros oramos, todos los días estamos orando, tenemos oraciones en nuestra familia, en nuestra casa, oramos constantemente, oramos, perseveramos, como dice en la oración. No hablemos de eso, de ese tema, porque yo creo que ya nosotros estamos profundamente comprometidos con el Señor, orando cada día. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, el 47, bueno, el Señor añadía a la iglesia. También este es un tema que le hemos tocado. La iglesia, amados hermanos, no es una organización. No es una organización humana, no es una organización humana que tiene presidentes, que tiene comité, que tiene diferentes nombres, que tiene una organización, menos que esté registrada en registros, tiene que estar registrada en registro público. Nada de eso es verdad, hermano, nada de eso es verdad, porque tenemos a muchos se le llama iglesia. Hay muchas iglesias que son asociaciones sin fines de lucro. Bueno, más o menos, pero hay muchas iglesias que están inscritas con fines de lucro. Ustedes observen, vayan, para eso tienen Google, hermanos, y den cuenta cuáles son las organizaciones que están con fines de lucro, que incluso hasta pagan impuestos, invierten en la bolsa. Por ahí yo he tenido alguna oportunidad, vi informes de que invierten en la bolsa, por decir, de una iglesia, voy a mencionar, de una iglesia de los testigos, estaba leyendo de ellos mismos, ni siquiera me lo han contado, porque a mí me gusta ir a fuentes originales. Eh, ellos, en su comentario de ellos, en sus reuniones, uno de ellos dice, porque lo he podido incluso traducir, dice exactamente así, de que así toda la iglesia desaparezca, el, la asociación, la Watchtower, que ya también el edificio fue vendido y rematado por cientos de millones, la Watchtower, ellos tienen tanto dinero invertido en la bolsa y en el área que nunca terminarían ese dinero nunca se va a acabar. ¿Entiendan lo que quiere decir? Entonces, la iglesia no es nada de eso. Tampoco la iglesia tiene un nombre, o sea, no porque me digo que soy de Cristo, soy de Cristo. Eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios. No porque no, dice, unos decían soy de Pedro, o sea, soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Ninguno tiene la razón, amados hermanos, porque la iglesia no tampoco implica tener un nombre, porque yo me puedo llamar iglesia de Cristo, puedo decir, soy la iglesia de Dios o la iglesia de Dios, o soy la iglesia de Cristo y no ser la iglesia de Cristo, amados hermanos. Porque la iglesia de Cristo es la representación viva de lo que es Cristo. Cristo se fue, Él está en el cielo a la diestra de Dios Padre, y Él no se fue sin Él dejarnos aquí, sin dejarnos nada aquí. Él se quedó aquí. Su cuerpo está aquí, Él es la cabeza, y ese cuerpo es la iglesia. Eso somos nosotros, hermanos, la iglesia. Y ahí ustedes pueden ver en ese simbolito en esa figurita que he puesto, Él es la cabeza de la iglesia cuyos miembros somos nosotros. ¿Quién es el conjunto de los salvos? Iglesia es ese conjunto de los salvos, y yo le agrego que la iglesia es la representación, no es una organización, es un organismo, como decir, como un cuerpo, es un organismo, así como un cuerpo más, es un organismo que es la representación de lo que es Cristo, la representación de lo Cristo. La iglesia es Cristo. Estamos siendo Cristos, amados hermanos, nos están conociendo como Cristo, están conociéndonos como Cristo, hacemos las obras de Cristo, hacemos las buenas obras de Cristo, cumplimos con la misión de Cristo, en verdad lo somos, amados hermanos.
Si lo somos, gloria a Dios, somos la iglesia de Cristo. Creímos y nos bautizamos, nos arrepentimos y nos bautizamos. Y si no se han bautizado como dice la Biblia, yo les animo que estudien un poquito, que profundicen, lean la Biblia, oren a Dios, pídanle dirección a Dios para que se bauticen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y reciban el perdón de sus pecados, que es la salvación de todos sus pecados. Nunca más carguen con la conciencia de sus pecados. Y número dos, que reciban la garantía de las promesas de Dios, la garantía que es el sello del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, si no me equivoco, versículo 13, que es la garantía de nuestras arras, que tenemos una posición. Qué lindo que el Espíritu Santo vive en nosotros, qué lindo que el Espíritu Santo haya elegido de poder vivir en cualquier parte del universo, haya elegido vivir en nuestros corazones. Qué bonito, y además ser añadidos a la iglesia, al cuerpo del Señor, al conjunto de los salvos, para hacer todo lo que es la iglesia, para vivir adorando a Dios en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, como bien dice ahí en 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.